Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estamos? ¿Ya listos para aprender un poquito más de la palabra de Dios? ¿Estamos listos? ¿Sí? Amén, Y estamos hoy listos. también tienes un tema muy rico en enseñanza. Saluda Hola, y buenos días. Efectivamente, hoy tenemos una enseñanza muy bonita y está basada en la crucifixión del Señor y los dos ladrones que estaban con él. wow. Esta, estos, perdón, estos versículos bíblicos narran la crucifixión del Señor y dos ladrones junto con el Señor y se encuentran en el Nuevo Testamento. Se encuentran en Mateo, Marcos y el Evangelio de Lucas. Pero esta mañana nos vamos a referir al de Lucas, especialmente porque narra la conversación que tuvo el Señor con uno de ellos en el último momento y recordando por Jesús, dice, donde este último pide ser recordado por Jesús en su reino, lo que Jesús responde prometiéndole que estará con él en el paraíso hoy mismo. Y vamos, les voy a leer Lucas, los versículos que hablan de eso específicamente. Y voy a leer Lucas 23, versículo 39 al 43. Y dice, la Biblia dice, y uno de los malhechores que estaba colgado allí le lanza insultos diciendo, ¿no eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro le contestó, reprendiéndole, dijo, ¿ni siquiera temes a Dios a pesar de que estamos bajo la misma condena? Y nosotros, a la verdad, con razón, dice, justamente, porque recibimos lo que merecemos por nuestros hechos, pero este nada malo ha hecho. Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces él le dijo, en verdad te digo, el Señor dice, entonces Jesús le dijo, en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Nos narra de que en su último momento había dos personas que representaban a toda la humanidad. Uno creyó y el otro no creyó. El otro vio a Jesús como su única oportunidad y la tomó. El otro, aún en la situación que estaba y que podemos estar muchos de nosotros ahorita, no queremos aceptar. Nos muestra cuál sería nuestra, nuestra condena. Y luego les voy a explicar algo más. En el Evangelio de Juan narra que Jesús murió antes que los ladrones. Eso está en el Juan 19, 32 y 34. Esto significa que el ladrón arrepentido pudo haber observado todo lo que había dicho el Señor, como cuando dijo, Padre, perdónalos, no saben lo que no saben lo que hacen. No saben lo que hacen, Padre, perdón, no saben lo que hacen, no sabemos qué pasó por su mente cuando, viendo que el Señor estaba en su último aliento, pedía perdón por los que lo habían cometido ese acto contra él, y aún así um, pasaron, si él estuvo, y entonces él pensó, si él estuvo dispuesto a perdonar a esta gente que le pusieron clavos en las Buenos manos y en días. los pies, ¿Ya él haber desayunaste? pensado, pues iba a poder Ah, qué bueno. perdonarme a mí, que no, que si le hablo, si tengo fe, Claro. va a poder perdonarme a mí y a ti. Como dije, estos dos hombres representan a toda la humanidad. En primer lugar, representan a toda la humanidad. En segundo lugar, Jesús estaba allí como la única esperanza de estos dos hombres que representan a toda la humanidad. Uno la tomó, otro no la tomó. En tercer lugar, un hombre confía en Jesús ¿Fría? y el otro lo rechaza. Esta, esta historia nos recuerda
En primer lugar, que la salvación es don de Dios. El ladrón arrepentido no tenía tiempo para hacer buenas obras, tampoco tenía una fe tan desarrollada. Probablemente había fallado una prueba de conocimiento bíblico. Todo lo que podía hacer es mirar al Salvador Jesucristo con fe y pedir misericordia. Pero ahora lo que quiero llegar ya les expliqué todo, lo que quiero llegar es, mucha gente tomamos este versículo como que no tenemos que ser partícipes del Evangelio o de la vida cristiana durante nuestra estancia en la tierra. Y decimos, bueno, me arrepiento, en el último momento me arrepiento y puede, el Señor me perdona. No es que sí pueda, sí puede y sí quiere y sí lo va a hacer. Mi pregunta para mi esposa hoy es, aunque sí puede el Señor hacerlo en el último momento, si nos arrepentimos, porque la prueba está aquí en el Evangelio de Lucas, es válido, bueno, es válido, no sé cómo formularte la pregunta, más que nada, no deberíamos de esperar hasta el último momento para arrepentirnos y tener fe. Todo nuestro caminar cristiano debería ser en esta vida. Bueno, como ahorita dijiste, tener fe. Si verdaderamente has creído en que Jesucristo es el Mesías, el que esperaban, el que el Padre envió para la salvación de nuestros pecados, para la salvación de nuestra alma, perdón, para arrepentimiento de nuestros pecados y para perdón de nuestros pecados y para salvación de nuestra alma. Entonces, la fe misma dentro de nosotros produce un querer agradar a Dios, un deseo de obedecer. Y la historia de estos dos hombres que fueron crucificados también al lado, a la derecha y a la izquierda del Señor, junto con el Señor Jesucristo, está representando a toda la humanidad en cuanto a la fe. ¿Cuál es la respuesta que tenemos que hacer a lo que estamos escuchando, a lo que estamos viendo acerca de que Jesús es real y Jesús es la respuesta de Dios para la perdición de las almas? Y referente a lo que dices que si es válido esperar, pues tenemos la parábola de las 10 vírgenes, que está en el libro de Mateo, 25, que nos dice que el reino de los cielos, el versículo del 1 en adelante, Mateo 25, será semejante a las 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 eran insensatas. Aquí dice, las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Aquí habla de 10 vírgenes. Dos grupos de personas. Sí, que creyeron, porque si eran vírgenes, eran nacidas de nuevo, eran vírgenes en cuanto a su nacimiento, su segundo nacimiento, su nacimiento en Cristo Jesús. Las 10 eran creyentes, pero dice aquí que 5 eran prudentes y 5 eran insensatas. Las insensatas explica la característica de esta parábola, que no se prepararon. Entonces, el que cree, dice su palabra, y luego dice, que no se prepararon y cuando fueron y vinieron, la puerta ya se había cerrado. Ya se había cerrado, o sea, ya no había oportunidad. No, entonces, sí, eso que dices de que la puerta dice, entonces aquellas, dice, todas creyeron y estaban esperando la segunda venida del Señor, como creemos todos y lo estamos esperando, pero unas dice, y tardándose el esposo, o sea, tardándose Cristo,
cabecearon y todas se durmieron. Muchas veces estamos creyendo muchas veces los que creemos se nos hace tan larga la espera que algunos deciden dormirse, dice, cabecearon y se durmieron. Y a la medianoche se oyó, aquí viene el esposo, salgan. Entonces aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de su aceite para que nuestras lámparas no se apaguen. Y dijeron las prudentes, no, vayan y compren ustedes porque no podemos compartirles, porque entonces se acabarían las nuestras. Pero ellas mientras iban, dice que se cerraron las puertas, y después de que cuando vinieron de regreso, le dijeron, ábrenos, Señor, y les dijo, no puedo, no las conozco. Entonces sí, es muy importante que en cuanto creamos al Señor, si hemos decidido creer, entonces decidamos ya empezar una carrera de la fe, como dice Pablo, correr en el estadio como queriendo llevarte el primer lugar. Sí, entonces si hay primer lugar, es que hay segundos lugares y tercer lugar. Y terceros lugares, así es. Y fíjate, también el Señor nos aconseja en el libro de Primera de Tesalonicenses 5, dice en el versículo 2 en adelante, dice, porque ustedes saben perfectamente, los que hemos recibido al Señor Jesucristo, es porque le hemos creído que Él es el Salvador. Él es el camino que nos va a llevar al Padre. Queremos estar con Dios, creemos en un Dios, y el único camino para llegar a Dios, el Padre, es su Hijo Jesucristo. Recibirlo en nuestro corazón y creer en Él y caminar una vida de fe. Dice, porque ustedes saben perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. No nos va a avisar cuándo es, entonces estemos alertas, preparados. Dice que cuando digan paz y seguridad, entonces sobre ellos vendrá destrucción repentina. Y dice en el versículo 6, por tanto, no durmamos como las vírgenes insensatas, como los demás, sino velemos y seamos sobrios, porque los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, somos sobrios, seamos sobrios. Entonces, sí, efectivamente, en la crucifixión del Señor, ambos ambos ladrones habían reconocido que Él era el Señor, porque dice lo que acabas de leer. Y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba diciéndole, tú eres el Cristo. Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Sabía sabía que lo estaban colgando con ese hombre que se hablaba de él, que sanaba enfermos, daba vista a los ciegos, hacía caminar a los cojos. Entonces, no creyó. Y el otro dice que creyó. Entonces, por haber creído, mañana estarás conmigo en el paraíso. Es necesario velar, es necesario estar de pie, abiertos los ojos, sobrios, porque no sabemos de verdad cuándo será el día de la prueba. Tenemos que estar firmes. Efectivamente, el primer ladrón que confrontó al Señor no creyó porque su vocabulario eran preguntas. ¿Eres tú? Sálvate. Si sálvanos, o sea, todavía
eran preguntas, no hablaba afirmativo. Y esta historia, la experiencia del ladrón arrepentido, es una ilustración perfecta de la verdad bíblica de que la salvación es un don de la gracia de Dios que recibimos por medio de la fe y no por obras. Este ladrón que estaba con el Señor se salvó por fe. Quizás fue el único día que oyó del Señor, lo vio y creyó. No tuvo tiempo él de hacer obras, asistir a la iglesia, agarrar cursos bíblicos. No tuvo oportunidades de esa índole, pero el Señor, porque el Señor Él le da la salvación a quien Él quiere, de quien Él tiene misericordia, tuvo misericordia de Él, y efectivamente sí podemos ser salvos en el último momento si tenemos oportunidad de tener una comunicación o de arrepentirnos. Y en segundo lugar, en segundo lugar, aprendemos en esta historia que no hay pecado imposible para el Señor. Ningún pecado es demasiado malo para no ser perdonado. El ladrón arrepentido había recibido una sentencia de muerte por sus malas acciones. Todo lo que sabemos sobre su pecado es que en las escrituras le llamaban ladrón y criminal. Este pecado, según el mundo, merecía la muerte. Sin embargo, para Jesús era un pecado perdonable. La muerte de Jesús es suficiente para la deuda de todos nuestros pecados. Está en Romanos 6:23. Lo que el pecador tiene que hacer es reconocer y confesar sus pecados y pedir perdón a Jesús, y como dice, estaremos con Él en el paraíso, si hacemos eso en nuestro último suspiro de vida. Por último, esta historia significa que hay esperanzas para ti y para mí. El ladrón arrepentido creyó en Jesucristo en los últimos minutos. Esta es una prueba de que Dios mostrará gracia y perdonará los pecados de aquellos que creen en Él, incluso antes del último aliento, lo que les mencionaba. Así es, entonces yo creo que está claro que cuando el Señor toca nuestro corazón, dice su palabra que si tenemos fe como un granito de mostaza, dice que podríamos decirle al monte, échate al mar y lo haría. Entonces, cuando el Señor ha depositado en nosotros ese granito, ese es de mostaza de fe en cada uno de nosotros, es el tiempo de ser sobrios y es el tiempo de ya seguirlo en todo lo que nos está abriendo los ojos, con todo lo que nos está pidiendo que le sigamos, porque no sabemos en qué momento, Así ¿verdad? es, no sabemos. Va a venir el día malo, va a venir, entonces estemos sobrios, velemos, estemos, como dice, con firmes. Los lomos, dice, estemos ceñidos, gracias, mi amor, los lomos. Entonces, y es grande el pago que el Señor dio por nosotros, su misma vida. Entonces, si nos ha dado la oportunidad de creer, pues creamos, sigámoslo y no esperemos. Así es. No seamos de los insensatos. Quizás este ladrón, como mencioné anteriormente, nunca escuchó de Jesús, fue su primera vez que escuchó y creyó y fue salvo. Pero si nosotros hemos escuchado de Jesús anteriormente o años antes, pero es posible que conozcas esta verdad, o sea, estoy hablando que que si nosotros ya la conocemos esta verdad y pienses, viviré como quiero ahora y confiaré en Jesús cuando sea mayor. Lo he escuchado yo, que hay gente que dice, bueno, cuando ya esté viejito ya que me calme, que haya todo ese camino de pecado que lleve y al último ya me arrepiento. Y no, yo creo que no funciona el ladrón porque fue la primera vez que escuchó del Señor. Cuando sea mayor, confiaré en Jesús en mi lecho de muerte. Estas dos preguntas exponen la imprudencia de pensar de esa manera.
Porque ¿cómo sabes tú, cómo sé yo que voy a tener una oportunidad de pedir perdón? A lo mejor hay gente que muere en accidentes instantáneamente, sin tener tiempo. Quizás no tengamos tiempo de tener una conversación con el Señor o arrepentirnos. Y, y luego dice, ¿cómo sabes tú que vas a querer confiar en Jesús en el futuro si no lo hacemos hoy? Si no lo haces hoy, cómo crees que en el futuro vas a confiar? ¿O cómo va a creer el Señor que vas a confiar en Él si ahorita en tu juventud no has querido confiar en Él? La verdad es que somos como aquel ladrón. Hemos pecado contra un Dios santo y merecemos su ira y muerte. Un día cada ser humano deberá presentarse para un juicio. No obstante, como vimos en la historia del ladrón, hay esperanza para todo aquel que se humilla delante de Dios con fe y arrepentimiento. Si haces esto, Jesús te dirá con gozo, en verdad te digo, estarás conmigo en el paraíso. Wow. Así es, mis amados. Y entonces, ¿cómo está tu vida? ¿Cómo está tu fe? ¿Está en desánimo? ¿Está animada? Pues les instamos a que se animen, porque como acabamos de leer, no sabemos cuándo será su venida y en nosotros mismos, cuándo vendrá a pedirnos cuentas y no seamos como las imprudentes. ¿Cómo está entonces tu vida? Hay que escudriñarnos. Y bueno, vamos a orar. Padre, gracias, gracias por tu palabra, gracias por tu consejo que nos anima, Señor, a seguir adelante en este camino de la fe, a seguir, Padre, todo lo que nos has pedido que hagamos. Señor, danos la fuerza, danos la sabiduría para seguir adelante, porque Señor, no queremos ser como las 5 vírgenes que fueron imprudentes, que no fueron obedientes a ti, Señor, sino danos la sabiduría y la fuerza para ser como las 5 prudentes, las que entraron en el tiempo en que tú regresaste, ellas estaban listas. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor, te damos las gracias. Amén y amén. Amén. Mis amados, hasta luego y les recordamos que estaremos aquí compartiendo la palabra en Conociendo la Verdad. Suscríbanse para más Conociendo la Verdad. Hasta luego. Adiós, bye.